Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el cilindro en sistema diédrico, la última superficie radiada que explico en mis vídeos. Primeramente vemos las proyecciones. Son muy fáciles. Aquí tengo un cilindro de revolución, de base, una circunferencia de radio 3 centímetros y una altura de 7 centímetros. El cilindro no tiene otra posición, solamente esta. En alzado tenemos un rectángulo, puede ser un cuadrado, y en planta una base. Siempre lo están pidiendo con la base, el cilindro apoyado en el plano horizontal, ¿vale? Tenemos que dibujar los ejes. En el alzado, este eje de revolución, ¿vale? Este punto, O', te lo podrían dar o no hace falta que lo pongas. Y en planta tenemos dos ejes perpendiculares, ¿vale? Uno paralelo y otro perpendicular a la línea de tierra que se cortan en el centro de la circunferencia, ¿vale? Que esos dos ejes se llaman planos de simetría. Pasamos al siguiente apartado, secciones por planos y verdadera magnitud de la sección. Aquí tenemos un plano frontal que corta al cilindro. Sabemos que ese plano produce los puntos directos automáticos, entonces la sección son 4 puntos, 1, 2, 3, 4 prima. ¿Por qué pongo ocultas estas líneas de la sección? Pues porque esos lados de la sección de ese rectángulo están en el semicilindro con menos alejamiento, ¿de acuerdo? Ese semicilindro tapa al semicilindro con menos alejamiento. Muy fácil, ¿no? Esa sección ya está en su verdadera magnitud. Plano horizontal. Pues muy fácil. ¿Qué sección va a producir? Pues una circunferencia. Coincide con la posición horizontal del cilindro, ¿vale? Y ya está en su verdadera magnitud. Es una curva cónica. La circunferencia está considerada como una curva cónica. Aquí tengo un plano proyectante horizontal, ¿vale? Entonces tenemos los puntos automáticos, nos da la traza horizontal, ya lo sabemos. Nos da un rectángulo, ¿vale? Tenemos aquí 1', 2', 3', 4', ¿de acuerdo? Corta la base superior y a la base inferior. Y esta línea, 1', 2', esa recta, ese lado es oculto, porque está en el semicilindro con menos alejamiento, ¿vale? Y esta es vista porque está en el semicilindro con más alejamiento, muy fácil. Esa sección no está en verdadera magnitud, en este caso. La he abatido en el plano horizontal, llevándome la cota de los puntos 2 y 3', ¿de acuerdo? En una perpendicular trazada desde 1 y 2. 1 y 2 puntos de la sección ya están abatidas, están contenidas en el plano horizontal, ¿vale? Entonces, la sección sería ese rectángulo que nombro esos puntos entre paréntesis, ¿vale? Si pongo letras, pues serían mayúsculas y entre paréntesis. Bien fácil. Tenemos aquí un plano proyectante vertical que corta a la base del cilindro, ¿vale? Entonces, me voy a ir a los puntos primarios, lo primero que se suele hacer. Este punto 1 y este punto 8, ¿vale? Son puntos que cortan a la base inferior. Arriba también hay dos puntos de intersección, el punto 4 y el punto 5, ¿de acuerdo? Ahora ya me voy a estas dos generatrices, la que tiene menor alejamiento y mayor alejamiento, ¿vale? Tengo pues otros dos puntos, ¿vale? Aquí están contenidos. Aquí hay una errata porque este no... el plano proyectante, si no corta la base, es una elipse. Pero en este caso, la sección es una elipse, pero incompleta. Entonces, esto no lo vamos a ahorrar, ¿vale? Excuse me. Entonces, tenemos los puntos 2 y 7, 2 y 7, y yo he dibujado aquí entre estos dos puntos una generatriz más que corresponde a 2, ¿vale? Una con menor alejamiento y otra con mayor alejamiento,
Y en mi dibujo, en selectividad, yo pondría aquí otra, entre estos dos puntos, ¿vale? Pero por tiempo, pues ya está. Pues entonces tengo aquí este punto directo y tengo 3 y 6, ¿vale? Entonces, pues ya la sección en alzado está contenida en P' y en planta, pues es desde 1, ¿vale? Hasta 8, ¿vale? Sería 1, este arco, 4, 5 y de 5 hasta 8, ¿vale? Ese plano mixto, formado por lados rectos y curvos. ¿Verdadera magnitud de la sección? Pues 1 y 8 están abatidos. El resto de puntos lo he abatido por giros en el plano horizontal. Y me da este plano, ¿vale? Dibujado en magenta, desde 1 hasta 8, entre paréntesis. La verdadera magnitud de la sección sería ese plano mixto también, formado por lados rectos, segmentos y curvas. ¿De acuerdo? Este plano dibujado en magenta. Bien, tenemos aquí un plano proyectante vertical que no corta la base. Entonces, la sección que obtengo va a ser una elipse, ¿de acuerdo? Entonces, el eje mayor de la elipse claramente va a ser la magnitud desde 1' hasta 5', ¿vale? Eje mayor. Calculamos el punto medio que coincide con el eje. Entonces, el eje menor lo tenemos en planta, que va a ser la medida desde 3 hasta 7, ese diámetro. Está claro. Entonces, la sección en alzado está contenida en la traza y en planta la sección está contenida en el contorno, en la proyección horizontal del cilindro, ¿de acuerdo? He calculado dos generatrices más entre estos dos puntos y entre estos dos puntos de la sección y tengo 2, 8 y 4, 6, ¿vale? En total 8 puntos suficientes para dibujar la curva. Ahora tengo que calcular, si me pidiera, pues, por ejemplo, la verdadera magnitud de la sección. Es una elipse, ¿vale? El eje mayor y el eje menor. Entonces, vamos a empezar calculando el eje mayor y el eje menor y el eje mayor y el eje menor en verdadera magnitud. Entonces, mm, me voy a ir a 3, 7, el eje menor, pincho aquí, abrazo aquí, arco, perpendicular, y tengo 3 y 7 entre paréntesis, ¿vale? Ahora me voy a 1 y a 5, hago la misma operación. No lo repito porque lo he repetido un montón de veces, ¿vale? Tengo el eje mayor de la elipse, 5 y 1 entre paréntesis, ¿vale? No me conviene hacer aquí construir la elipse por puntos porque sale muy pequeña. Entonces con 8 puntos es suficiente. Teniendo ya el eje mayor y el eje menor, el resto lo puede calcular por afinidad y por simetrías. Es decir, pues yo 2 con 1, ese punto de 1 con 1 abatida y ya tengo 2 entre paréntesis donde corta esta línea, ¿de acuerdo? Si eres inteligente y te manejas bien en sistema diédrico, pues puedes calcular 4 entre paréntesis por simetrías y lo mismo 8 y 6, ¿vale? Por simetría, una semicircunferencia o esta medida me la llevo en el compás y ya sabéis. Calculo por simetrías el resto de puntos, con 8 puntos suficientes para calcular la curva, ¿vale? Bien fácil. Bien, ahora tenemos un plano paralelo a la línea de tierra que corta al cilindro. La traza horizontal corta, toca, es tangente a la base del cilindro por su punto con más alejamiento. La sección que produce este plano en el cilindro es una elipse. Tenemos que calcular las proyecciones de perfil del cilindro y la traza de perfil. Entonces, claramente, estos dos puntos, 3 segundas y 7 segundas, es el eje mayor. Punto medio. Entonces, el eje
menor de la elipse sería este diámetro, 1,5, ¿vale? Vamos a calcular las proyecciones de esos puntos principales. Tengo 3 segundas, aquí tendría 3' en esa generatriz con menos alejamiento. 7 segundas, está aquí situado 7, ¿de acuerdo? Aquí estaría 1, 5 y el centro de la elipse, ¿vale? En planta, claramente, la elipse se representa sin hacer nada, porque coincide con la circunferencia, proyección horizontal de la base del cilindro. En alzado, los puntos 1', 5' y O' están situados aquí, claramente en estas dos generatrices que tienen la que está más situada a la izquierda y más a la derecha. 1', 5' y O'. Vale, una vez calculados los ejes menor y mayor de la elipse sección, pues voy a calcular 4 puntos más de la sección para dibujar la elipse a mano alzada. En este caso, en alzado, porque en planta la sección coincide con la base del cilindro. Entonces, he dibujado esta generatriz que equivale a dos, una situada a la izquierda y otra situada a la derecha, ¿vale? Entonces tengo estos dos puntos directos, tengo esta generatriz, tengo 4', 2', 2 y 4. He dibujado otra aquí, puedes elegir el punto medio, yo las he colocado aquí estratégicamente por experiencia, ¿vale? Aquí en la mitad no, situado un poco más arriba y aquí un poco más abajo, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, tengo otras dos generatrices, una a derechas, otra a izquierda, esta y esta, coinciden con la anterior en proyecciones verticales y tengo los puntos 6, 8, ¿vale? 6', 8' y 6, 8, ¿vale? Lo dicho, en planta la sección coincide con la base y en alzado pues dibujo la elipse. Y aquí a boceto a lápiz, recomiendo el lápiz, siempre se dibuja mejor a lápiz. Entonces, ahora que quedarían las pistas ocultas de la sección. ¿Qué parte? Yo siempre empiezo por las ocultas. ¿Qué parte de la sección quedaría oculta en alzado? Pues me fijo aquí, en el perfil. El observador está mirando desde aquí. Entonces, será oculta en alzado la parte de la sección que va desde 1' hasta 5', aquí hay una elipse, ¿no? Desde 1' hasta el 5', pasando por 3'. ¿De acuerdo? Desde 1 segunda hasta 5 segundos pasando por 3 segundas. Pues esa parte quedaría oculta. Digamos, el semicono con menos alejamiento. Todo lo que queda en el semicono con menos alejamiento será oculto, ¿vale? Pues ya está. Ahora pasamos a verdadera magnitud de la sección. Primeramente me voy a centrar en el eje mayor y el eje menor. He abatido la verdadera magnitud de la sección, que es una elipse, en el plano de perfil. En rectas perpendiculares a estos puntos, me voy a llevar esta distancia al plano de perfil, ¿vale? Me llevo esta distancia en una perpendicular desde 3, ¿vale? Lo mismo, trazo una paralela y una perpendicular desde 7 segundas y tengo el eje mayor, 3, 7, ¿vale? Entre paréntesis. El eje menor, pues me llevo 5, esa medida en una perpendicular y aquí ya puedo hacer esto que he hecho yo, una semicircunferencia. Hay que utilizar la cabeza, los conocimientos, simetría, ¿vale? Entonces ya tengo 1 entre paréntesis, 5 entre paréntesis. El eje menor en verdadera magnitud, ¿vale? He hecho lo mismo con los otros dos puntos, perdón, con los otros 4 puntos, ¿vale? 4, 2, 8 y 6 y dibujo la elipse a mano alzado. No me merece la pena dibujarla por punto porque es demasiado pequeña, ¿vale? Verdadera magnitud de la sección. Y tenemos la sección alzado y sección en planta. Muy bien. Sección de cilindro con plano oblicuo. La sección es una elipse, ¿vale? Yo aquí lo he resuelto de la forma, para mí, más sencilla, que es dividiendo la base en 8 partes iguales y por cada generatriz voy a pasar un plano frontal, ¿vale? Intersección de recta con plano.
No lo voy a repetir otra vez. Entonces, por cada plano frontal me va a salir una recta frontal. Entonces, voy a poner como ejemplo 8 y 6. Tengo esta recta verde, frontal, y donde corta a las proyecciones verticales de esas dos generatrices, pues tengo 6' y 8'. Hago lo mismo con el resto. Tengo 8 puntos, suficiente para dibujar la elipse. La dibujo. Yo lo haría con lápiz, mucho mejor que con portaminas. Y luego hay que averiguar las ocultas. ¿Qué será oculto de la elipse? Pues claramente la parte de la elipse que quede en el semicilindro con menos alejamiento. Desde 1' hasta 5', pasando por 3', va a ser oculto. ¿De acuerdo? Luego, los ejes, si los dibujas, pues mejor. ¿Te lo podrían pedir? Pues sí. Entonces, en planta, los ejes de la elipse serían dos diámetros perpendiculares, uno paralelo a P y otro perpendicular. ¿Vale? Aquí no están como eje, pero se dibujan con trazo y punto, ¿vale? En alzado, pues dibujo una recta frontal que pase por O. Entonces tengo este eje, el eje mayor de la elipse. Y por O' dibujo un eje perpendicular al anterior. Verdadera magnitud de la sección, ¿vale? Pues abato la traza vertical y primeramente abato los ejes de la elipse, o sea, AB y CD. Y luego calculo el centro. Todo entre paréntesis, ¿vale? Entonces, y ya aquí tengo más de 8 puntos, ¿vale? Pero con 8 puntos, suficiente para dibujar la elipse en su verdadera magnitud. Aquí no interesa hacerla por puntos porque no te va a dar. Los focos se van a quedar muy, muy cerca del centro. Entonces, simplemente teniendo el eje mayor y el eje menor, en el resto de puntos los calculo mediante afinidad, ¿vale? Ahora resuelvo el ejercicio mediante cambio de plano. Voy a ir rápido porque esto ya lo hemos visto. Convierto el plano oblicuo en un proyectante vertical. Entonces, volvemos al ejercicio anterior. Plano proyectante vertical con cilindro. Los puntos son directos. He dividido la base en 8 partes respecto a este sistema, ¿vale? De planta y alzado. Entonces, lo que hago ahora es que desde cada punto, en una perpendicular a la LT, me llevo la cota de esos puntos, ¿vale? Y me va a salir una elipse. Y ya, pues se resuelve las ocultas como el ejercicio anterior. Verdadera magnitud de la sección. Entonces aquí lo he hecho mediante giro. Ya lo he explicado también. Abato el eje mayor y el eje menor. Veo que si la dibujo por puntos no me sale. Yo he dibujado aquí una elipse porque lo he hecho con Illustrator. Pero tú calcula 8 puntos por afinidad ortogonal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora tenemos un plano oblicuo que corta al cilindro y a su base superior. Cuando vemos que la traza P' está contenida en las proyecciones, corta a la proyección vertical del cilindro o se acerca mucho, entonces dudamos y pensamos que puede que corte a la base superior. ¿Cómo lo hago? Paso un plano horizontal Q' que contenga a la base superior. Intersección de los dos planos me da esta recta horizontal del plano y veo que corta a la base superior en los puntos 1 y 2. Entonces, la sección en planta es este plano mixto formado por ese segmento, ese lado, 1, 2 y
y el resto de puntos que coincide con la base, ¿vale? En alzado, pues trazo perpendiculares a la LT y tengo 1', 2'. No hace falta aquí poner ocultas porque coincide con la base superior. Si las dibuja, pues no pasa nada. Adosadas, no, ahí no va a pasar nada. Me queda determinar la parte, las partes vistas y ocultas de la sección, que es una elipse, pero está cortada, no está completa, ¿de acuerdo? Entonces, la parte oculta de este plano, que la sección en alzado también es un plano mixto, formado por un lado recto y una curva, entonces sería la parte oculta desde la parte de la sección que está contenida en el semicilindro con menos alejamiento, es decir, desde 1 arriba prima hasta 5 prima pasando por 2 prima, ¿de acuerdo? Desde 1 prima hasta 5 prima pasando por 2 prima es oculto. Solamente tengo que dibujar oculta esta línea curva desde 2' hasta 5', ¿vale? Entonces, aquí no nos van a pedir el centro geométrico ni los ejes de la elipse. Yo me la juego porque mm, el centro geométrico se puede salir con este tipo de plano, se puede salir de las proyecciones del cilindro. Me explico aquí en AutoCAD, que me lo he currado. Este plano, siempre que un plano corta oblicuamente al eje del cilindro, va a salir de sección una elipse. Pero en este caso, cuando están este tipo de planos que cortan a la base, aquí el centro de la elipse se sale fuera de las proyecciones. Entonces, es muy complicado y no nos van a pedir ni el centro geométrico ni los ejes, ¿de acuerdo? Porque los ejes no estarían completos, no, ahí no lo van a pedir, yo me la juego, sería una locura, ¿de acuerdo? Entonces solamente dibujamos la sección. Y si nos piden verdadera magnitud, pues ya en el ejercicio anterior lo he explicado perfectamente. Yo lo haría por abatimiento. Aquí, en este caso, sección de plano oblicuo con cilindro apoyado en una de sus generatrices. Este ejercicio no lo van a pedir, aparte que lleva mucho tiempo, porque lo han pedido en convocatorias de hace muchos años, no en los exámenes modelo COVID, con lo cual me la juego y sé que esto no lo van a pedir. No lo explico, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda, pues que me escriban en el canal y yo se la resuelvo. No es difícil, lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo y no lo han pedido desde los exámenes modelo COVID, ¿de acuerdo? Cilindro apoyado en una de sus generatrices, seccionado por un plano oblicuo. Esto sobra. Bien, pasamos a intersecciones con rectas. Esto es bastante fácil. Tenemos aquí una recta horizontal. Me salto el procedimiento de contener a la recta en un plano. Veo en planta que esa recta intersecciona al cilindro en estos dos puntos, ¿vale? Tiro hacia arriba la perpendicular, tengo I' y I' sub 2. La parte de la recta contenida entre los puntos de intersección ya sabemos que es siempre oculta. En planta no hay que hacer nada porque ya la recta queda fuera del contorno. En alzado, desde I' hasta el contorno, va a ser visto porque está en el semicilindro con más alejamiento. Y esta parte desde el punto este hasta el contorno va a ser oculto porque está en el semicilindro con menos alejamiento. Si puedes dibujar una pequeña línea oculta, pues la dibujas, ya lo he dicho. Y si no, pues pon un circulito aquí e indicas que esa parte es oculta, ¿vale? En recta frontal, bastante fácil. No tengo por qué pasar un plano. Esa recta pincha, intersecciona aquí y aquí, ¿vale? En planta
Pues entre estos dos puntos la recta es oculta. Ojo que la recta la están dando con sus proyecciones incompletas en los extremos, ¿vale? Esta parte tienes que completarla. Claramente que es vista, ¿vale? Entonces, tiro hacia arriba perpendicular a la LT y tengo I', y este punto. No lo nombro por tiempo. Entonces, oculto la parte de la recta entre esos dos puntos y veo que claramente desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta el contorno es visto esa parte de la recta porque la recta se encuentra en el semicilindro con más alejamiento. Bien fácil, ¿no? Vale. Tengo aquí una recta de punta. Pues en planta tengo los dos puntos de intersección, esto es oculto, el resto visto y en alzado no hay nada que hacer. La intersección son esos dos puntos coinciden con la proyección vertical de la recta y con la traza vertical de la recta. Tengo aquí una recta que corta a la línea de tierra. Pues no tengo ni que pasar un plano, es que es tan fácil proyectante vertical o proyectante horizontal. Veo que esa recta en planta pincha aquí, intersecciona aquí y aquí al cilindro. Esa parte de la recta oculta. Calculo las proyecciones verticales, perpendicular a la LT desde I e I2 y tengo estos dos puntos. Entre esos dos puntos la recta es oculta. Desde aquí hasta aquí. ¿Cómo va a ser la recta? Pues oculta porque está en el semicilindro con menos alejamiento. Desde aquí hasta aquí es visto porque está en el semicilindro con más alejamiento. Pasamos al último apartado, proyecciones del cilindro en los distintos planos. Aquí tenemos este ejercicio, lo voy a leer rápido porque viene siendo lo mismo. Dadas las trazas del plano proyectante, vertical P y las proyecciones del punto O contenido en este plano, se pide, primero, dibujar las proyecciones de la circunferencia de centro O y de radio tal contenido en el plano P, ¿vale? Porque la circunferencia puede ser paralela al plano horizontal o con cualquier otra inclinación, ¿vale? Y segundo apartado, dibujar las proyecciones del cilindro de base en la circunferencia anterior y cuya altura es 9 centímetros. Y está situado en el primer cuadrante, o te lo pueden decir que elegir la solución en la que el cilindro tenga más cota, ¿vale? Porque si no vendría el cilindro hacia abajo. Pues esto ya lo hemos dado en otros cuerpos. Me dan la traza del plano, las proyecciones del punto. Lo que hago es abatir el punto. No lo explico. Tengo O abatida, dibujo la circunferencia del radio que me dan, 4,3 centímetros. Creo, sí. Va. Entonces, ¿qué hago? Tengo la base abatida del cilindro en el plano horizontal. Divido la circunferencia en 8 partes, comenzando con dos diámetros perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular, A, P, ¿vale? La divido en 8 partes, trazando bisectrices, y tengo estos puntos, A, B, C, D, hasta H. Y ahora desabato esos puntos, calculo las proyecciones horizontales mediante una afinidad ortogonal, ¿vale? Ya lo sabemos hacer. Teniendo O y teniendo el homólogo o abatido, puedo calcular el resto, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner el caso del punto F, ¿vale? 1, si tengo O y O abatida, pues puedo calcular, y tengo F, puedo calcular F en proyección horizontal, ¿vale? 1 O con F, entre paréntesis, y ese punto ¿con qué lo voy a unir? Pues con O. Desde F abatida, trazo una perpendicular a P y ya tengo F, ¿vale? Hago lo mismo con el resto de puntos. Si me defiendo bien y he hecho bastantes ejercicios, pues puedo calcular simetrías, ¿vale? Entonces, la base en planta es una elipse.
Luego veremos si las partes vistas se oculta. Primer apartado me piden proyecciones, ¿vale? Tengo los 8 puntos en planta y en alzado la circunferencia se representa con 2 puntos, ¿vale? Con C' y G'. Vamos a poner también el centro del eje, ¿vale? Porque desde ahí va a partir la altura, ¿vale? Entonces ya tenemos el primer apartado. Entonces, la altura me la llevo directamente, ya lo sabemos, en una perpendicular trazada por cualquiera de estos puntos a la traza vertical P'. Me llevo la altura del cilindro, ¿vale? Una vez que tenga este punto, por ejemplo, pues ya trazo una paralela a P' y obtengo la proyección vertical del cilindro, que es un rectángulo. Bien fácil, ¿no? Dibujamos el eje. Y ahora vamos a dibujar la otra base. Vamos a hacerlo de forma inteligente. ¿Cómo lo hago yo? Pues vamos a fijarnos aquí en esta generatriz que está en el contorno G' y G'1, ¿vale? Entonces, calculo la proyección horizontal de G'1, ¿vale? Trazo una perpendicular a la LT, desde aquí una paralela y donde corta esas dos líneas rectas, pues tengo G'1, ¿vale? Esa generatriz es la dimensión de todas las generatrices del cilindro en planta. Esa medida me la llevo en los 8 puntos y me va a salir ya los 8 puntos para dibujar la elipse. Ya solamente quedaría calcular las partes vistas y ocultas de las bases, que es siempre una es vista y otra es oculta. Los ejes de las dos elipses que se forman se dibujan, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando, quien controla diédrico sabe que será vista claramente esta base superior, ¿vale? Pero si yo aplico la norma, pues en planta será oculta la base del cilindro que tenga menos cota, ¿vale? Entonces, esta base es la que tiene menos cota, con lo cual esta base es oculta, pero va a ser oculta solamente desde A hasta E, pasando por G, porque esta parte de la elipse pues pertenece al contorno aparente, ¿de acuerdo? Bien fácil. Venga, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Voy rápido. Nos dan las trazas del plano proyectante horizontal y las proyecciones del abatimiento en el plano horizontal de la circunferencia de centro O. Se pide dibujar las proyecciones de la circunferencia de centro O sabiendo que está contenida en el plano P y dibujar las proyecciones del cilindro cuya base es la circunferencia anterior, ¿vale? Y cuya altura es 9,8 centímetros. Entonces, me da lo negro, ¿vale? El plano y el abatimiento de la base. Lo que hago es que divido la circunferencia en 8 partes, empezando dibujando por 2 diámetros perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular, ¿vale? Entonces, ya tengo 8 puntos. He empezado aquí, A, B, C, tal y cual, y trazo perpendiculares a P, desde esos puntos, ¿vale? Entonces ya tendría la proyección horizontal de la circunferencia en planta, que está contenida en P. Ahora, para calcular la proyección vertical de esa circunferencia contenida en el plano vertical, pues como esto está batido, pues me voy a centrar, por ejemplo, en la generatriz G, en este punto, ¿vale? Esa medida, que está en una perpendicular a P, esa es la altura, la cota del punto G que pertenece a la base. Entonces, esa medida me la llevo en una perpendicular a la LT desde la LT, ¿vale? Esta flecha, ¿vale? Esa es la cota del punto G, que pertenece a un punto de la base, que es una elipse, ¿vale? Hago lo mismo con el resto de puntos. Uno los 8 puntos y obtengo la base. Entonces, en planta,
ya me llevo la altura, perdón, sí, en planta, me llevo la altura de 9,8 centímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está en verdadera magnitud. Esto pertenece a una recta perpendicular a este plano, es una recta horizontal del plano, ¿vale? Entonces ya tengo las proyecciones del cilindro en planta. ¿Cómo calculo la otra base? Esta base, la que tiene más, en este caso, más alejamiento, pues te lo digo muy fácil. Vamos a centrarnos en la generatriz B sub 1, ¿vale? Aquí tengo la proyección horizontal, me voy a B' y aquí desde B' una paralela a la línea de tierra, desde aquí perpendicular a LT y obtengo B' sub 1. Esta medida, que he trazado aquí una recta naranja, es la medida de las generatrices en proyecciones verticales. Esa medida me la llevo desde los 8 puntos y obtengo la elipse, ¿vale? Dibujo la elipse. Siempre, para dibujar, ya lo he dicho, mejor lápiz que portamina. Si no, portamina, pues da igual. Y luego, pues, calculo partes vistas y ocultas aplicando la norma. No lo voy a repetir por tiempo. No quiero ser un pesado a plasta, ¿vale? Y los ejes, que no se olviden, ¿vale? En planta y en alzado, los dos ejes de las elipses. Vale, pasamos al plano oblicuo. Me dice, en todas las trazas del plano P, el abatimiento en el plano horizontal de la traza vertical P' y el de la circunferencia de centro O, se pide dibujar la proyección de la circunferencia de centro O, que está contenido en el plano P. Y luego dibujar la proyección del cilindro de base, esa circunferencia, y altura 7,5 centímetros, elegir la solución en la que el cilindro tenga mayor cota posible. Vale, pues viene a ser lo mismo y esto ya lo hemos dado. Nos dan lo negro, P y P' abatida. Y la circunferencia, la base abatida, la base inferior, la que está contenida en el plano oblicuo. Vale, primero voy a dibujar la traza vertical del plano, haciendo este trazado, ¿vale? Que ya lo sabemos. Perpendicular, perpendicular. Pincho aquí, abrazo aquí, donde corta uno este punto con este. Y ya tengo P', ¿vale? Pues ya está lo de siempre. Ahora divido la circunferencia en 8 partes. Dos diámetros, empezando por dos diámetros perpendiculares, uno paralelo y otro perpendicular a P. Luego bisectrices. Ya tengo 8 puntos suficientes para dibujar las elipses que se forman en proyecciones en verticales y horizontales de las bases, ¿vale? Eh, como tengo, vale, me dan O abatida, pues calculo trazando paralelas y perpendiculares a P, calculo el punto O, como ya sabemos. Esto está muy pequeño, bueno, está sacado de internet, no puedo hacer nada, da igual. Entonces, el resto de puntos lo podemos calcular por afinidad, ya lo sabemos. Ortogonal, una afinidad ortogonal. Entonces, tengo esta elipse. Me piden proyecciones de la base, ¿vale? De la circunferencia. Pues trazando rectas horizontales o frontales obtengo las proyecciones verticales. En este caso, esto está sacado de internet. El diseñador lo ha hecho a través de rectas horizontales, ¿vale? Tengo los puntos y tengo la elipse. Primeramente a boceto, apretando flojo, ¿vale? Luego ya veré las partes vistas y ocultas. Y luego quedaría el segundo apartado, que es las proyecciones del cilindro de altura 7,5. Pues lo vamos a hacer como siempre, a través de un giro que le vamos a realizar a una de las generatrices del cilindro. ¿Vale? Ya voy rápido. Sabemos que las proyecciones están en una perpendicular a la traza, pero aquí no me puedo llevar la perpendicular, la altura en verdadera magnitud, ¿vale? Entonces lo que hago es elegir una generatriz. En este caso he elegido yo este punto 3, ¿vale? Y coloco un punto libre. En esa dibujo una perpendicular
AP, desde 3 una perpendicular a P', y coloco un punto M', ¿vale? Ya he definido un segmento. Aquí no me puedo llevar en esa recta oblicua la medida en verdadera magnitud. La he convertido en una frontal, ¿vale? Yo lo suelo hacer así. Tú si quieres elegir la horizontal, pues ya está. Ya cada uno, ya las manías. Entonces, pues desde 3 paralela a la línea de tierra, ¿vale? Pincho aquí, abro esta M, giro, tengo M sub 1. Si giro en planta, el punto mantiene la misma cota. Trazo una paralela y tengo M' sub 1, 1, 3' con M' sub 1 y ya tengo esa recta verde que es una horizontal, perdón, frontal del plano. Aquí sí ya me llevo la medida en verdadera magnitud, los 7,5 centímetros, ¿vale? Obtengo este punto paralela a la línea de tierra y donde corta la perpendicular trazada desde 3', pues obtengo el punto 3' sub 1, ¿vale? El extremo de la generatriz en proyección vertical. Esa medida, ¿vale? Desde 3' hasta 3' sub 1 es la medida de cada generatriz del cilindro en alzado. Pues me la llevo esa medida desde los 8 puntos y obtengo la elipse, que es la base superior del cilindro, ¿vale? Luego calculo la base superior en planta. ¿Cómo? Pues muy fácil, me voy a basar, pues por ejemplo, en cualquier punto. Aquí, por ejemplo, en la generatriz de antes, 3' sub 1. Desde aquí trazo una perpendicular a la LT, donde corta a la perpendicular trazada por 3 AP, tengo el punto 3 sub 1, ¿vale? Esa medida, desde 3 a 3 sub 1, me la llevo con el compás, o la regla con el compás, mejor trazando perpendiculares desde todos estos puntos a P, y obtengo, con esa medida, los 8 puntos necesarios para dibujar la elipse, ¿vale? Dibujamos los ejes de las elipses, tanto en alzado como en planta. Dibujamos el eje del cilindro y luego ya, por último, calculamos las partes vistas y ocultas aplicando las normas que no las voy a repetir, ¿vale? Bien, pasamos al último ejercicio. Nos dan las trazas de un plano paralelo a la línea de tierra y la proyección, perdón, el abatimiento de la base de un cilindro apoyado en dicho plano. Esa circunferencia que está dibujada con un trazo más suave. Entonces, y luego nos van a pedir un cilindro apoyado en esa circunferencia con una altura determinada, 5,5, y nos dicen que elijamos la solución en la que el cilindro tenga más cota, ¿vale? O que se encuentra situado en el primer cuadrante, porque si lo hacemos hacia el lado contrario, pues se metería en el segundo, tercero o cuarto, ¿vale? Entonces, empezamos, como siempre. En el abatimiento, la circunferencia la dividimos en 8 partes. Dibujamos 2 diámetros perpendiculares, uno paralelo a P y otro perpendicular. Y luego bisectrices, ¿vale? Ahora, vamos a trabajar en el perfil, sí o sí. Calculo el perfil de la traza del plano. Y voy a calcular el perfil de todos estos puntos. Me voy a centrar en uno, ¿vale? Por ejemplo, en F, ¿vale? En este punto. ¿Cómo calculo la proyección de perfil de este punto? Pues me llevo esta medida, ya lo he dicho, esta medida, desde aquí hasta aquí, me la llevo con el compás o con la regla desde aquí, ¿vale? Desde la traza de perfil de horizontal en el perfil del plano, ¿vale? Eh, Pincho aquí con esa medida y tengo F segunda, ¿vale? Hago lo mismo con el resto de puntos, que solamente tendré que hacer esa operación si te defines bien
una, dos y tres veces. Ya por simetrías calculas el resto. Levanto la altura, ¿vale? Que sería desde esta generatriz que está en el contorno, ¿vale? Levanto la altura, la puedes levantar desde cualquier punto, ¿vale? Me llevo los 5,5, ¿vale? En una perpendicular a P segunda. Ya tengo la altura del cono. Estoy en esta generatriz, ¿vale? Dibujo ya el cilindro, que sería este rectángulo, y el eje, ¿vale? Ahora quedaría calcular las proyecciones. Vámonos primeramente de la base inferior del cilindro, ¿vale? Que son elipses. Todas las proyecciones de todos los puntos del cilindro van a estar contenidas en rectas perpendiculares trazadas desde los puntos del abatimiento a la traza P, ¿vale? Porque estamos en proyecciones ortogonales en el sistema diédrico. Entonces, para no alargarme, me voy a centrar en una generatriz. Me voy a centrar en una generatriz. En esta, en F segunda, N segunda. En Fn, ¿vale? Está aquí. Vale, primeramente, pues calculo, por ejemplo, la proyección vertical. Pues, como ya tengo estas rectas trazadas perpendiculares, desde F segunda paralela a LT y tengo F'. Proyección horizontal, pues perpendicular, ángulo de 45, paralela, y tengo F donde corta a esta recta, ¿vale? Hago lo mismo con el resto de puntos y ya tengo dos elipses, una en planta y otra en alzado, ¿vale? Luego me quedaría calcular las proyecciones verticales y horizontales de las bases superiores. Me voy a centrar solamente en un punto, ¿vale? Que sería en la generatriz de antes, en Fn. Pues si tengo n segunda, trazo una paralela a LT y obtengo n' donde corta la perpendicular, ¿vale? Y la proyección horizontal, pues como antes, perpendicular, ángulo de 45 o con el compás pincho aquí hasta aquí y obtengo n desde aquí paralela y n, ¿vale? Entonces, muy fácil. Esta medida, desde aquí, desde F' hasta N', es la medida de las generatrices en proyecciones verticales y esa medida me la llevo desde los 8 puntos y obtengo una elipse que la dibujo a mano alzada. Calculo la proyección horizontal de... Perdón, ya la he calculado. Entonces, la medida desde F a N es la medida de las generatrices en proyecciones horizontales del cilindro. Esa medida, F hasta N, me la llevo desde todos los puntos, desde los 8 puntos de esa elipse, y obtengo la base superior del cilindro en planta, ¿vale? Pues ya está dicho todo. Sí, ya solamente quedaría aplicar la norma y que no se olvide dibujar los ejes de las elipses, ¿vale? Los ejes, aquí y aquí, el eje del cilindro, este y este. El centro geométrico de la elipse está claro que está aquí desde O segunda, tendré que calcular las proyecciones, tendría O' y O, ¿vale? Entonces, trazando perpendicular y paralela, pues obtengo los ejes de las elipses. Y por último, pues quedaría calcular las partes vistas y ocultas, que no es nada más que aplicar la norma, ¿de acuerdo? Pues ya está. Espero que os haya servido el vídeo y lo dicho, intentaré colgar los poliedros y la esfera antes del examen de selectividad, pero también voy muy apretado de tiempo. Venga, un saludo y hasta la próxima.